jornada para todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva edición informativa en Córdoba Noticias. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo va? Por supuesto, el saludo a todos ustedes. Estoy preocupado. ¿Por qué? Arrancamos. Volvió el pasó? otoño, volvió el invierno. ¿Qué pasó? Bueno, hoy tenemos una jornada puntualmente gris, muy fría. Sí. Ayer, en horas de la tarde-noche, se dio un descenso de temperatura importante. Aquellos que ya habían guardado los abrigos gruesos tuvieron que buscarlos rápidamente porque estaba muy frío y hoy también, ¿eh? Sí. Algunos los agarró fuera de su casa. Tal cual. Y en eso de volverse la brisa bien fría que se sentía, bueno, hizo este marcado descenso de temperatura, hasta le diría con una amague de posibles precipitaciones, ¿eh? Sí, bueno, quienes estábamos por lavar el auto, cuando vimos el cielo gris, dijimos no va a ser hoy el Siempre día, es una va a buena ser. excusa. Exactamente. Pero bueno, no se preocupe que la primavera va a continuar. Bien. Ahora se está tomando una licencia, por lo que fue un fin de semana muy cargadito, pero ya van a volver los días de calor, como también la temperatura que sube en los tribunales por la condena que se ha dado a conocer en las últimas horas a la ex secretaria de Ambiente de la Nación. 3 años y medio de prisión en suspenso y va a tener que devolverle al Estado 7 millones de pesos. Bueno, para aquellos que hacen un poquito de memoria, si yo les digo Romina Piccolotti, le va a sonar perfectamente porque en esos días había tomado mucha resonancia el caso, pero fíjense, más de una década tuvo que pasar para ser condenada. Es impresionante. De vuelta, más allá de si hay condena o no, después se puede hacer una valoración particular. Si haber defraudado al Estado con 3 años en suspensión basta. Bueno. Es la pregunta, ¿no? Y que cada uno me parece que se debería hacer. Quizás para algunos digan, sí, está bien, hay delitos mucho más graves. Otros digan, no, porque nos ha defraudado al fin y al cabo a todos. Bueno, es uno de los temas que vamos a estar analizando en un ratito nada más. Por supuesto, no podemos soslayar, no podemos dejar de lado también lo que está sucediendo en la UCA. Exactamente, en la jornada de ayer se dio inicio a un motín tras la muerte que está siendo investigada de un interno quien aparentemente no habría recibido la atención médica necesaria. Una persona que el martes pasado, por hechos que aún no se han podido esclarecer, recibió 3 disparos, fue trasladado a un hospital, aparentemente habría recibido atención, pero finalmente el viernes fue detenido, ingresa a la UCA y allí familiares y compañeros de celda aseguraban que este hombre no había recibido la atención necesaria, al menos en uno de los disparos que había recibido su cuerpo, en donde aparentemente presentaba una importante pérdida de sangre. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando, pero vamos a asomarnos, vamos a ver si le puedo dar tranquilidad o no. ¿Qué pasa con el tiempo en Córdoba? Con esa imagen, si usted no está siguiendo la radio, asómese y fíjese si le da tranquilidad esa imagen que usted está viendo por la ventana. Tranquilidad le hace de que va a salir el sol en cualquier momento, no. Me da toda la sensación de que en cualquier momento, aunque sea un garúo finito, se va a producir. Fíjense, las máximas para hoy en Ciudad de Córdoba, por ejemplo, 22 grados. Me parece que ni siquiera llegamos. No, porque la térmica es bastante más baja, ¿eh? Sí. La verdad que la térmica se siente fresquita, pero en el resto del territorio provincial incluso las máximas son más bajas que en Capital. Exacto. Bueno, y las mínimas arrancamos con una mañana bastante fresquita en todo el territorio provincial. Mínimas que rondaron entre los 7 y los 9 grados. Ya en plena primavera, pero por supuesto la recomendación a todavía no deshacerse del abrigo. Bueno, en realidad uno no se deshace del abrigo hasta verano, hay que ser sinceros también, porque siempre hay una semanita, un par de días que te pueden llegar a sorprender, como es el caso. Pero tenés que hacer al menos el guardado de la campera bien gruesa. Sí, en este caso, un día como hoy, yo no la desestimo la campera gruesa, quizá no a la más gruesa de todas, pero bueno, es parte de lo que nos toca en estas estaciones medias que de a poco se van acomodando y en este caso perfilándose hacia lo que va a ser el verano, un veranito que se viene con mucho calor. Pero es momento de dar comienzo al desarrollo de la información a través de los títulos. Muerte en la UCA. El informe preliminar de la autopsia del cuerpo de Maximiliano Gastón Miranda indicó que una falla cardíaca provocó su muerte. El hombre había ingresado con una herida de bala en la pierna, detenido por el fiscal Raúl Garzón. Hubo disturbios en el lugar. Los familiares denuncian que no hubo atención médica. Romina Piccolotti, condenada a 3 años de prisión en suspenso. La exsecretaria de Ambiente deberá devolver 7 millones de pesos. Fue encontrada culpable por el delito de defraudación a la administración pública por usar fondos del Estado para gastos personales.
Aperturas de fronteras. Argentina recibió a los primeros turistas de Brasil y Chile en el marco de una prueba piloto de turismo limítrofe. La medida también contempla a los argentinos o residentes que hayan permanecido en esos países en los últimos 14 días. El gobierno recibe a la mesa de enlace agropecuaria. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se reunirá este martes a las 18 horas con los titulares de la entidad que integra la mesa de enlace de las principales entidades agropecuarias a nivel nacional. Uno de los temas centrales a tratar es el cepo a la carne. Ministros de Salud del país analizan la situación epidemiológica. La titular de la cartera de salud y sus pares de las jurisdicciones del resto del país están analizando desde el lunes la situación epidemiológica de todo el territorio por la pandemia de coronavirus, entre otras políticas públicas sanitarias. Las deliberaciones concluirán este mediodía con la difusión de las conclusiones de los diferentes temas que se abordaron en la mesa de trabajo. A las canchas ingresarán solo los vacunados. El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens, anticipó este martes que se requerirá tener aplicada al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus a las personas mayores de 18 años para poder ingresar desde este viernes a los estadios de fútbol, mientras que los menores podrán hacerlos sin estar vacunados. Tal como lo comentábamos al comienzo del programa, se dio a conocer en las últimas horas la condena de 3 años de prisión, más la necesidad de devolver 7 millones de pesos al Estado Nacional de parte de quien fuera en su momento ministra de Ambiente de la Nación. Nos referimos a Romina Piccolotti, que estuvo en función desde el año 2006 hasta el 2008, es decir, parte del gobierno de Néstor Kirchner y parte del de Cristina Fernández de Kirchner. Y en este caso, esta noticia que se ha dado a conocer en las últimas horas, con un pedido de la propia Piccolotti de, en este caso, ser sobreseída de esta causa porque aduce que las pruebas no han sido suficientes para la condena. Pero para hablar un poquito más en detalle, vamos a hablar con el abogado defensor, con Felipe Truco, abogado de Romina Piccolotti, quien actualmente se encuentra ella en Estados Unidos, en donde reside desde el año 2015. Buenos días, doctor. Joel y Flavio, les saludamos desde Córdoba Noticias. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes en relación a este fallo judicial? La opinión es, en realidad, concretamente, que se trata de una resolución arbitraria, una sentencia arbitraria. Recién escuché, usted hacía referencia a que nosotros habíamos solicitado el sobreseimiento. En realidad, sí, oportunamente hemos solicitado concretamente la absolución, porque las pruebas demuestran precisamente que ella no ha sido la persona que ha realizado esos gastos. Nosotros hemos ofrecido que se realizara una pericia caligráfica para demostrar si esos gastos que están, o que esos tickets, en definitiva, que son los que supuestamente acreditan los gastos personales, habían sido realizados por la doctora Piccolotti, o habían sido autorizados, o habían sido avalados. La justicia lo denegó directamente la realización de una pericia caligráfica. No hay una pericia contable de la que ni siquiera se puede inferir, o mejor dicho, no existe una pericia contable, y no queda tampoco establecido ni siquiera si esos gastos fueron pagados por la Secretaría de Ambiente, mucho menos que los haya realizado la doctora Piccolotti. Esas son las razones por las cuales nosotros consideramos que correspondía una absolución. Lo que pasa es que en un proceso en el que luego de 14 años de juicio, tienen que resolver la absolución, hubiese sido para el Poder Judicial quizás un descrédito, hubiese sido una situación en la que tendría que haber explicitado cómo una persona puede estar 14 años sometida a un proceso en el que no hay pruebas y que en definitiva concluye con una absolución. Por eso creo que el sistema judicial muchas veces se defiende a sí mismo. En este caso, el sistema judicial en Comodoro Pi se defiende a sí mismo, y se defiende a sí mismo porque no aceptó que debía resolver a favor de la imputada una causa que no puede demorar 14 años y que las pruebas conducían a la absolución de ella. Doctor, particularmente, ¿por qué cree que ha demorado tanto lo que es la resolución de este proceso? Y le pregunto particularmente porque si bien es cierto que si sacamos el gobierno de Alberto Fernández, también siguió la gestión de Cristina Kirchner, y esta opinión va por mi cuenta.
a veces algunos jueces se alinean con el viento político que va soplando. Bueno, la causa demoró 14 años, pero no hay ninguna justificación para que haya demorado todo ese plazo razonable. La causa no es una causa compleja. Si le hago una mención de la prueba, le debo sintetizar que se trata de 30 testimoniales, que puede llevar no más de 15 días hábiles recibirla. Hay alguna documentación incorporada que se incorporó al principio de la causa. Sobre eso no se hizo ningún examen, ningún análisis, le repito, ni contable, ni caligráfico. Y hay algunos decretos y un manual de clasificación de gasto que puede tener 26 páginas. En eso consiste la causa. Es decir, nada en cuanto a complejidad. No obstante, demoró 14 años. El tema político, bueno, a mí me excede, yo no estoy en la política, no hago un análisis político, lo que sí no puedo dejar de ver es que la resolución, en este caso, llega en un momento electoral, llega en un momento político, y no quiero pensar que la política dicta las sentencias en Comodoro Pi. Lo que sí puedo asegurarlo, es que las pruebas conducían a una absolución. Le repito, ni siquiera en las pericias, en las causas judiciales, en las que los imputados asumen la autoría con respecto a la firma de cierta documentación, se omite la prueba caligráfica. Incluso en esos casos se realiza una pericial caligráfica para corroborar con prueba independiente que lo dicho por el imputado es tal como lo dice. Y en este caso, nosotros mismos la solicitamos y la denegaron. Eso lleva a pensar que la investigación no importa, que hay indiferencia hacia la verdad y que muchas veces las resoluciones están basadas en otras razones. Doctor, sin dudas, acá hay un inconveniente, lo hemos dicho en muchas oportunidades, el problema con la justicia tan lenta, en estos casos se comprueba, que a veces las resoluciones llegan, como en este caso, 14 años después, pero esto no implica que haya o no existido el delito, son cosas distintas. En este caso, su defendida está imputada por... Yo me quejo de las dos cosas. Bien, pero hablando específicamente sobre el caso de la defensa que usted emprende, en el caso de esta persona que, según lo que ha dictaminado la justicia hasta el momento, está imputada por defraudación a la administración pública. Solamente estuvo 2 años en la función y estamos hablando que en este contexto fueron 7 millones de pesos que van a ser actualizados al momento de la sentencia, eso hay que aclararlo, que tiene que ser devuelto. Ahora, ¿cuál es el justificativo, más allá de si existió o no existió una pericia caligráfica, para que la justicia dictamine esta condena? ¿Se dieron estos gastos para llevarle un poquito de información a la gente que está del otro lado? Aparentemente pago de vuelos a familiares, compras completamente innecesarias que no hacen a la función pública, que se hizo con dinero del Estado, gastos muy onerosos, completamente injustificados para la función que está llevando adelante, independientemente de lo que demore la justicia en realizar una resolución. En este caso, el delito, si usted dice que su defendida no lo hizo, no fue la responsable, entonces ¿quién? Bueno, le voy a tratar de precisar 2 o 3 puntos. Con relación a los gastos personales, en realidad los gastos son tickets de 15 pesos, 25 pesos, 55 pesos, 75 pesos. O sea, ese es el significado de los gastos en sí. Hay 25.000 tickets, de los cuales algunos de ellos son los que son materia de reproche como supuestos gastos personales. Es imposible que un ministro o una secretaria con rango de ministro pueda controlar 25.000 tickets en un periodo de tiempo determinado. Tiene que estar todos los días, todo el día controlando tickets. No era tarea de ella. Había personal administrativo, ¿alguien personal usó su nombre? Que se ocupaba de ¿Eso es lo que dice usted? ¿Que alguien usó el nombre de la exfuncionaria? Yo no lo sé porque la verdad que no lo sé. Lo que sí nosotros hemos dicho, que esos gastos no fueron realizados por ella, no fueron autorizados ni fueron avalados. Pero salió de su cartera. Tiene una firma que no le corresponde y no le pertenece. Era la tarea de la justicia acreditar lo que nosotros decíamos. No se hizo la pericia caligráfica. Los gastos, ¿quién lo realizó? Ella aclaró que desconoce. Mire, para darle un ejemplo, hay cientos de ejemplos. Hay un ticket que circuló por todas las redes de Hooter, que es un negocio, un local atendido por jóvenes, en el que hay un gasto. Ella desconoce nunca en su vida, no sabe ni dónde queda Hooter. Hay cantidades de gastos. Por ejemplo, un viaje de Córdoba a Buenos Aires, de Buenos Aires a Córdoba, ida y vuelta en auto. Cargaron nafta, consumieron una estación de servicio, llegaron a Buenos Aires, lavaron el auto. En la otra punta de donde vivía la doctora Piccolotti, desconoce absolutamente esos gastos.
Asimismo, se le atribuyen a ella. Asimismo, son los gastos que se le reprochan a ella. Y bueno, nosotros lo que hemos tratado es demostrar que no era la firma de ella. Pedimos una pericia caligráfica, inexplicablemente y sin razón se denegó. Por supuesto que vamos a transitar todas las instancias. En algún punto, en algún estadio del proceso, creo que las cosas serán puestas en su lugar. Bueno, justamente a eso iba la pregunta. Deduzco que por la disconformidad van a apelar. Sí, ya tenemos la decisión firme de que vamos a casar enfáticamente la sentencia. Bien. No va a poder estar fundada en derecho. No hay posibilidad de que se acredite la imputación tal como está formulada. Bueno, y aclaro lo siguiente, sí. para que no haya malentendimiento. Sí. Con respecto a los viajes, que hay una cantidad de viajes, que eso hace también a la sumatoria del monto, de Buenos Aires a Córdoba, era en su generalidad, casi todos los viajes, personas que trabajaban en Buenos Aires y viajaban quincenalmente a Córdoba, que se autorizaron y se abonaron esos gastos según la imputación, pero también eso es todo un área administrativa ajena a la doctora Piccolotti. Ella no estaba pendiente de quién viajaba y a quién le autorizaban un viaje en un vuelo de línea. Hay un área específica, hay un rol concreto, una competencia asignada a personas que están a cargo de la liquidación, del control de los gastos, de la autorización y la aprobación. Ella era ajena, no era de su competencia. Y le repito, esos gastos, tal como están formulados, no nos consta la autenticidad de la documentación y no fueron realizados por ella. Muchísimas gracias, doctor, por el testimonio y seguiremos de cerca el caso. Gracias. Gracias. Allí escuchamos entonces a Felipe Truco, quien es el abogado defensor de Romina Piccolotti, quien fuera secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre el 2006 y el 2008, 2 años de gestión, y se acusa que hizo un gasto de 7 millones de pesos durante su gestión. Bueno, allí la defensa aduce que en realidad no fue su responsabilidad, no fue ella quien firmó estos tickets, estos permisos, estas autorizaciones, pero bueno, lo cierto es que salieron de su área y como responsable es quien debe responder. Bueno, particularmente sobre una de las cuestiones que remarcaba el abogado de esta no autorización de una pericia caligráfica. Recordemos que a veces no se hace en lugar a este tipo de pericias porque se entiende que son dilatorias, o sea que simplemente es para extender más el proceso, y si el juez ya interpreta de que es suficiente con lo que hay para condenar, se llega, por supuesto, a este tipo de conclusión, a sentencia. Hoy es culpable, así lo ha entendido un tribunal, pero al no estar la sentencia firme y como ha dicho que la van a casar, o sea que la van a apelar, bueno, hay que aguardar. Sin dudas, acá uno ya se tiene que parar en dos extremos. O confía en los jueces y evidentemente hasta el momento es culpable porque ya hay una sentencia, o nos salimos del sistema y empezamos a pensar en las cuestiones políticas, cuestiones electorales, oportunismo, mucho tiempo para tomar una decisión. Sí, imagínense, años. más de 10 años, 14 en total. Evidentemente son las diferentes posturas que están al medio, pero aquellos que se acuerdan bien del caso saben de la resonancia que tuvo. Sin dudas, y además hablamos de la importancia de que la justicia tome cartas en el asunto cuando hay hechos ligados a la corrupción, porque si no pareciera ser que esta gente termina siendo impune. Estamos hablando de 3 años de prisión, que no sería efectiva precisamente por el tiempo, y además es una persona que actualmente reside en los Estados Unidos. En ese caso, parte de la resolución implica que deben asistir en la primera semana de cada mes al consulado a dar conformidad de que está en ese país, que está cumpliendo con todo lo que se le ha sindicado. Una cuestión que no es menor. Vamos a suponer que queda firme la sentencia, de vuelta se condenan funcionarios de segunda línea. ¿Sí? Exacto. Siempre de segunda línea, cuando han estado imputados, me refiero a las cabezas, y vamos a la historia argentina y actualidad también. Sin dudas. Las sentencias no llegan nunca. Tal cual, tal cual. Bueno, con esta información vamos a una breve pausa y ya seguimos con más. Presente. Con créditos en Río Segundo y terrenos en Oliva. 47 familias de Río Segundo accedieron a créditos del Banco de la Gente. Una ayuda económica para los cordobeses que más lo necesitan. En Oliva, departamento tercero arriba, 90 familias accedieron a su terreno propio gracias al programa Lo Tengo. Lotes con obras viales, electricidad y agua potable que acercan a los cordobeses al sueño de la casa propia. Estuvieron presentes la coordinadora del Gabinete Social y diputada nacional Alejandra Vigo y la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure.
más amplia del país. EPEC, generando energía limpia para los cordobeses. Después de 62 años de inauguradas las centrales La Viña, Cruz del Eje y San Roque, retomamos el camino de la generación hidroeléctrica en la provincia. Ya está en marcha la central Boca del Río, entregando energía limpia y sustentable a más de 29.000 cordobeses. Seguimos haciendo historia. EPEC, para seguir creciendo juntos. Este finde, Carlos paseamos, contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear, disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. La Municipalidad de Córdoba continúa iluminando las calles de la ciudad. Ya se encendieron más de 41.000 luces en diferentes barrios de nuestra capital. Priorizando los trabajos en los sectores que más requieren de este servicio, estamos mejorando la seguridad de los vecinos. Tener una ciudad con mejor iluminación nos permite llevarle más tranquilidad y seguridad a nuestros vecinos. Continuando con este proceso de iluminación en los distintos barrios de la ciudad, ponemos a Córdoba de pie. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Escucha. ¿Escuchás? Es la vida que se renueva. Córdoba en primavera. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Te presentamos Aquarius, en su nuevo envase retornable. El mejor sabor a un precio increíble y en el envase ideal para que siempre puedas retornar por otra. Usa cualquier envase retornable de la familia Coca-Cola. Aquarius retornable, para que cuando se termine tu Aquarius puedas retornar por otra. ¿Querés tener tu casa, tu auto o tu moto? Con Alcance podés. Entrá en alcanceplanes.com.ar y elegí cómo pagar eso que tanto querés. Y si salís adjudicado, no pagás más. Alcanceplanes.com.ar. Planes de ahorro a tu medida. Para todos hay un plan. Sumate con tu familia. 0810-333-9701 y 03-516-3326-64. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. Con Alcance vas a encontrar planes de ahorro a tu medida. 25 años cumpliendo el sueño de los argentinos. Ahora Alcance está mucho más cerca. Ingresá en www.alcanceplanes.com.ar y empezá a ahorrar. El Consejo Deliberante realizó la segunda audiencia pública virtual del año para avanzar en la creación del ente municipal Córdoba Aceleradora, CORACE. Esto ayudará en el desarrollo productivo de la ciudad a través de la innovación, la economía del conocimiento, economía creativa y fomento de las industrias culturales. Escuchar a los vecinos nos ayuda a mejorar la ciudad de Córdoba.
Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Hablando de mejorar la ciudad de Córdoba, hay algunas disidencias sobre esta obra que ha hecho foco la ciudad, particularmente el municipio, y que comienza a ejecutarse, porque es sobre una de las arterias más importantes que tiene la ciudad, la Chacabuco. Pero para más precisiones, ya mismo vamos a tomar contacto con nuestro compañero Gustavo Vicellares. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía, Joel. Un saludo para vos, también para Flavia. Sí, Joel, como lo decías vos, la extensión del cantero central de Boulevard Chacabuco, que aparece, mejor dicho, en la rotonda de Plaza España, va hasta Boulevard Ilia y después se tiene que extender en función de lo que es el proyecto que presentó el intendente Daniel Yarlora en esta primera etapa de Boulevard Ilia hasta Olmos. Van a ser en total 6 cuadras. Pero nos vinimos a la municipalidad para hablar con Daniel Rey, el secretario de Desarrollo Urbano, y que nos brinda un poquito más de detalles acerca de la ampliación de la obra, las ventajas y las desventajas que tiene este gran proyecto, este proyecto ambicioso de parte de la municipalidad. Daniel, de ya muchas gracias por acercarte al móvil de Córdoba Noticias. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, muy bien con esta polémica que se ha creado por esta obra, ¿no? Bueno, porque una cosa, Daniel, son las opiniones de los comerciantes en sí, que tienen miedo de que la obra detenga mucho, digamos, el ritmo de venta. Otra cosa son los automovilistas, los taxistas, los remiseros. Bueno, ¿cuáles son las opiniones que pudieron juntar ustedes en las últimas horas? Bueno, este proyecto hace ya bastante tiempo que estamos trabajándolo. Hay más de 15 direcciones de este municipio con especialistas en cada uno de los rubros que están trabajando en esto. Hemos hablado con todos los vecinos. Y lo que pasa es que por allí uno habla de extender el cantero solamente y no se va mucho más allá de esto. Esto forma de un plan de revalorización del área central que tiene que ver con muchas cosas, que tiene que ver, está en conjunto con lo que son las supermanzanas, lo que son el cambio de los sentidos de algunas manos de tránsito y lo que significa hacer del centro vivible, un cambio de paradigma. Hoy por hoy, todas las ciudades más grandes del mundo están privilegiando al peatón. En los años 70 se privilegió permanentemente al vehículo. Tan es así que se destruyó la Plaza General Paz, la Plaza Vélez Sarsfield, se sacó el cantero de la avenida 24 de septiembre. Algunos dicen que esta avenida Maipú tenía un cantero en sus inicios. Lo que tenía era un simple separador porque era doble mano, pero no tenía un cantero, no tenía iluminación, no tenía verde, no tenía nada. Era un simple separador. Pero digo, en aquella época se privilegiaba el vehículo. Hoy ya la pandemia, el post-pandemia ha cambiado. Hoy ya las ciudades tienen que estar preparadas para nosotros, para la gente, no para los vehículos. Por supuesto que es importante el vehículo, tenemos que llegar de alguna manera. Hoy Córdoba tiene un parque automotor muy grande y cuando nos asomamos a la calle vemos que en cada auto va una persona, muchísimos autos, para no tanta gente. Por supuesto que esto a qué responde, y todos dirán, bueno, si tuviéramos un buen transporte público no pasaría esto. Y seguramente, y también estamos trabajando en esto, en el transporte público. La pandemia también nos dejó otro problema mucho más grave del que había. Ya esta ciudad tiene problemas con el transporte, porque es una ciudad muy extensa. A ver, hay líneas que hacen 60 kilómetros con una tarifa plana, sin subsidios de la nación. Es complicado el tema del transporte. Pero bueno, la pandemia nos dejó con un corte de boleto que es la tercera parte. Hoy se corta la tercera parte de los boletos que se cortaban antes de la pandemia. Eso no hay servicio que lo resista. Sin embargo, la municipalidad ha tomado esto. Está comprando colectivos, está aumentando los colectivos de la TAMSE para mejorar el servicio y para volver a la frecuencia, al menos la frecuencia de antes de la pandemia. Eso va a ser importante, porque bueno, mucha gente va a poder dejar su auto y tomar el transporte como lo hacía antes, y después habrá que seguir mejorando para poner otros tipos de transporte. Pero esto ahora también tiene que ver con el ordenamiento, ¿no? Los cordobeses estamos acostumbrados a... Cuando escuchaba algunos comentarios en la televisión de algunos, fundamentalmente de los trabajadores del servicio público, de los taxis, bueno, de la fluidez que tiene, la única avenida que tiene fluidez en el tránsito es la Maipú y ustedes la van a organizar, digo yo, nosotros la vamos a organizar. Fíjense,
aquellos que bajan por la Chacabuco de mano derecha, algunos tienen que doblar en la calle Corrientes, que es la primera cuadra, y tienen que cruzar en diagonal la avenida Maipú para poder doblar. ¿Eso es fluidez? No, eso es peligroso. Luego que uno se para en la Chacabuco y enfrenta la Maipú, y bueno, uno tiene que empezar a ver por qué lugar va a pasar, cómo se van a cruzar, y a muchos de ustedes les habrá pasado inclusive encontrarse con un auto que viene marcha atrás. ¿Por qué marcha atrás? Y porque los estacionamientos de 45 grados obligan a esto, a retroceder, a hacer marcha atrás sin visibilidad para poder salir del estacionamiento. De manera que, bueno, esto tiene que ver con el ordenamiento de tránsito, ordenamiento de transporte, bicisenda, peatonales, accesibilidad. A ver, tenemos 35.000 personas con falta de movilidad en la capital, que realmente el centro de nuestra ciudad es inaccesible. Hay lugares donde hay una rampa para bajar a la calle y no hay rampa para subir. Eso también es otra licitación que tiene que ver con esto. ¿Cuál es el plazo de obra en sí? ¿Cuándo los comerciantes, los vecinos del sector van a empezar a sufrir los cambios y cuáles son los tiempos que manejan ustedes? Bueno, yo tengo muchos años en esto, hace 42 años que me he recibido, me dedico al urbanismo, a las obras públicas y realmente soy consciente de todos los problemas que han tenido algunas obras, ¿no? Algunas obras que, a ver, generalmente los viaductos, el nudo de la 14, inclusive el nudo de la Plaza de España, tuvo un problema porque a veces no están registradas las interferencias que hay, cuando vos tenés que cavar te encontrás con un caño, hay que cambiarlo. Bueno, esta obra es más sencilla, no tiene esa complejidad. Esta obra es para arriba, es un cantero, es una bicisenda, es solo bus, pero así todo le hemos dado 6 meses de plazo, que tal vez podríamos hacerlo en menos, pero estos 6 meses nos van a permitir que vayamos cuidando este tema. Nunca vamos a cortar la Maipú al tránsito, no vamos a cambiar los recorridos de los ómnibus, solamente cambiaremos algunas paradas como están indicadas, anunciándolo con mucho tiempo para que la gente sepa, cambiar de cuadra, pero nunca de recorrido, y vamos a tratar de cuidar, hablando con los comerciantes, lo hemos hecho, de que todos los negocios aseguren su transitabilidad en las veredas y el ingreso a los negocios, ¿no? Joel, Flavia, no sé si queda alguna pregunta que le podemos trasladar, los está escuchando Daniel. Perfecto, gracias Gustavo, buenos días Daniel, gracias por acompañarnos. La pregunta tiene que ver, usted recién, muy bien, gracias. Usted recién mencionó una serie de inconvenientes que actualmente existen en Avenida Maipú, en ese tramo Chacabuco-Maipú, sí. Pero también hay una realidad, cada vez mayor cantidad de vehículos como consecuencia seguramente al transporte público que sigue siendo deficiente en la ciudad, pero también tenemos proliferación de bicicletas, de monopatines eléctricos, entonces realmente la ciudad se ha vuelto intransitable con en lugares semáforos que no están sincronizados. Esta situación, imagino que se tiende a mejorar y a acomodar. Esta situación no podría llegar a generar la suerte de inconveniente que en su momento generó la conocida Fuente del Perdón en una zona neurálgica tan transitada como en este caso la zona de Patio Olmos, en este caso trasladándola a Chacabuco. ¿No va a generar más inconvenientes para circular por el sector? Y bueno, le hiciste la pregunta a la persona equivocada porque yo hice la fuente del pero del por perdón. eso mismo, pero o sea, eso respondió a un estudio de tránsito, perdón, ¿sí? Sí, usted justamente por eso le consulto, a la vista de la experiencia de algo que no vino a contribuir a la fluidez del tránsito en el sector, ¿se cree que este bulevar en una de las zonas actualmente más ágiles para circular puede contribuir? Perdón, bueno, es una opinión que no contribuyó a la fluidez. Por eso insisto, ¿qué es fluidez en el tránsito? Que cada uno pueda doblar para cualquier lado. Esa fuente que está en el medio, la fuente es una anécdota, porque el estudio de tránsito hecho por la Universidad Nacional, que remodeló todo el sistema de tránsito de ese nudo, que era muy difícil cuando uno venía por San Juan doblar a la izquierda por Hipólito Yrigoyen o por Vélez Arfield, porque no había lugar para detenerse. Entonces, cuando uno quería doblar, el que venía atrás tenía que esperar que doblara para poder seguir de largo. Se hizo toda esa reforma para que los autos pudieran doblar, pudieran esperar y los autos que venían atrás pudieran pasar.
Ese es el estudio que hizo la Universidad Nacional. Lo único que nosotros le hicimos sobre ese estudio, en la isleta que estaba preparada, le pusimos la fuente. ¿Saben por qué se llama la fuente del perdón? Porque el intendente Giacomino, cuando le dijeron que esa fuente obstruía el tránsito, pidió perdón por la fuente, por eso le quedó la fuente del perdón. ¿Sí? Yo lo que creo que Giacomino tenía que pedir perdón por su gestión, no por la fuente. Daniel, muy brevemente... Pero, a ver, cuando hablamos de fluidez, no estamos hablando de orden. Claro. Estamos hablando de fluidez, quiere decir de libertad, que cada uno puede hacer lo que quiere y doblar para el lado que quiera. Podría ir de la mano tranquilamente. No creo que eso haya hecho peor la ciudad, sino al contrario, creo que la ordenó. Daniel, particularmente preguntarle sobre este cambio que se va a producir. Para que funcione bien, ¿hay que pensar en un parque automotor menor necesariamente? Y simplemente le traigo como dato porque a mí, esto es empírico lo que le voy a mencionar. Cuando uno transita la parte de la Chacabuco, cuando está el cantero, uno circula lento. Después, a partir que cruza la Ilía, da la sensación de liberación. Esto es empírico, no es un estudio que he hecho. Claro, da la sensación de liberación, de que me liberé de las normas de tránsito y puedo doblar a la izquierda, a la derecha. No tiene que ver necesariamente. No, la liberación me refiero a que uno no está escoltado por un cantero y asediado por un auto bien pegado al lado, porque sabemos que muchas de las normas, por ejemplo, de estacionamiento, no se respetan. A eso. A ver, los carriles. Cuando salimos a la Maipú están marcados los carriles y nadie respeta los carriles. En toda la ciudad organizada del mundo, uno va por una avenida de esa respetando el carril y cuando se quiere cambiar hasta pone el guiño en esta avenida. Acá no hacemos eso. No transitamos por los carriles. Digo, asediado por un auto al lado, no, con un carril al lado. El solo bus, 2 carriles solamente para los ómnibus. Hoy los ómnibus tienen que parar uno atrás de otro y esperar que el de adelante descargue a la gente para poder seguir y pierde muchísimo tiempo el transporte público. Nosotros estamos proponiendo 2 carriles, uno de detención, uno de sobrepaso, lo que va a hacer mucho más fluido el transporte. Y por otro lado están los carriles para autos particulares de ambas manos. O sea que cualquiera puede bajar por una mano o por la otra, depende de dónde quiera ir. Y si se quiere cruzar de una mano a la otra, tiene que dar la vuelta a manzana y cruzar en perpendicular a la avenida, como lo hacen en todos los lugares organizados del mundo. Digo, la fluidez no tiene nada que ver ni con la velocidad, ni con hacer lo que uno quiera. Tiene que ser organizadamente para que haya carriles para cada uno de los sectores y para cada uno de los transportes. Y cuando recién me decían el tema de las bicicletas y de los monopatines, es lo que se viene en todas las ciudades del mundo. Pero aparte, ¿por qué dicen que encima hay bicicletas? No, se viene, pero de la mano del orden. Nosotros lo que tenemos que dar a esa gente es el lugar para que circule. Eso es lo que le tenemos que dar. Bueno, pero también hace falta un poco de control, porque es habitual y frecuente encontrarse en la zona de Plaza de España con monopatines eléctricos, con bicicletas, incluso con motos circulando en contramano. Y eso ya no es una responsabilidad de que el automovilista vaya o no por el carril adecuado, cuando muchas veces uno va por el carril, pero tiene que esquivarlo. Del que tiene que esquivar a la persona que viene en contramano. Es responsabilidad. ¿Me estabas hablando de motos? Motos, monopatines. ¿También son conductores que tienen que tener carne? Pero, ¿y qué pasa con las bicicletas y los monopatines eléctricos en estos casos? ¿Forman parte del ordenamiento de la ciudad? Hay que darle lugar, justamente hay que darle lugar para que circulen. Y eso es lo que estamos haciendo. Una bicisenda para que circulen seguros. Eso es lo que estamos haciendo. Dándole a cada uno el lugar por donde tiene que circular y en forma segura. Justamente, es precisamente lo que estamos haciendo. Para que las bicis, las bicicletas y los monopatines no anden entre medio de los autos, primero obstaculizando el tránsito y después corriendo un serio riesgo, por supuesto. Entonces hay que darle lugar. Estamos también por sacar una licitación de 160 kilómetros de ciclovía que se llama el Plan Conectar. Martí hizo 100 kilómetros de ciclovía. Impresionante, un visionario. Excelente. Pero no las conectó. Hay ciclovía en los barrios distribuidas. Nosotros lo que vamos a hacer es Plan Conectar, para que la gente pueda ir de un lugar a otro en forma segura. Y no pase esto que me decís vos, que las bicicletas y los monopatines, que es lo que se viene en toda la ciudad del mundo, anden de forma segura. Y hay que reglamentar su uso. Y en eso estamos también. Perfecto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por su tiempo. El agradecimiento a vos también, Gustavo, por la entrevista. Y veremos ya en lo concreto, una vez que esta obra esté iniciada y también finalizada, cuáles son los pros y los contras que generan el sector. Así que muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, muchas gracias y está bueno que surjamos y que tengamos estos debates porque es transformar una ciudad y está buenísimo que podamos estar discutiendo sobre obras. Sin duda. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Gustavo. Nos reencontramos con vos. Será hasta la próxima. Nos vemos. Bueno, allí lo teníamos a nuestro compañero Gustavo Vicellares junto a Rey dando precisiones sobre esta obra. A ver, para que quede claro, porque me parece que estamos definitivamente hablando de lo mismo. Sí, sin duda. Me da la sensación de un proyecto de ciudad para ciudadanos que no son los cordobeses. Perdonen, porque es verdad lo que dice, que muchas veces no se respeta la circulación por el carril y lo demás. Pero por más que se ponga toda esta infraestructura, si como ciudadanos no nos conducimos correctamente, la obra en su uso, no la obra en sí, pero en su uso, va a terminar fracasando, no dando los resultados. Por eso le preguntaba lo del tema si hay que reducir el parque automotor. Esto que yo mencionaba de una cuestión empírica, cualquiera puede dar fe. Uno llega hasta la Ilía muy a paso de hombre, porque estacionan sobre el carril de la izquierda, que eso es cierto, es malo por parte de los conductores, entonces alguien está haciendo una descarga del lado de la izquierda, están más apretados los carriles, por lo tanto no se respetan. Esto que mencionabas vos, monopatines en contramano, entonces yo en esta jungla tengo que conducir. Entonces, la obra puede ser perfecta en su ejecución, pero si después no se usa de manera correcta, vamos a estar en un problema. Por eso me parece que estamos hablando todos de lo mismo, pero después en concreto hay que ver la implementación. Hay una cuestión concreta, tantos vehículos estacionados, incluso en doble manos, en carriles donde hay, en zonas donde hay solamente 3 carriles, eso responde a que no hay espacios para que la gente pueda estacionar, tampoco hay suficiente cantidad de plazas de estacionamiento, entonces todo se termina reduciendo a lo mismo. Hoy por hoy, circular en la ciudad de Córdoba es verdaderamente caótico a la hora que uno circule. Es parte de lo que estamos atravesando los cordobeses. Veremos si este tipo de obras terminan ayudando a solucionar el problema o por el contrario lo complica. Es cuestión, no se puede hacer futurología, lo veremos más adelante. Vamos a una pausa y seguimos con más.